Y como decíamos hace rato, que a veces hay profetas que vienen y te dicen, no, pues que Dios te está llamando a las naciones y que no sé qué. Y ellos muchas veces dan cosas que a la gente le guste, para que la gente diga, ay, qué gran profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El llamado es interior. Les pongo un ejemplo de otro ámbito, pero ilustra. Cuando un pastor, y se han dado caso, soltero, medio feo, y ve una hermana bien bonita, ¿no? Y va y le dice, es que Dios me dijo que te cases conmigo. Eso es frecuente. Lo que la hermana debería decir es, espéreme que Dios me lo diga a mí, mientras no me lo diga a mí. El engaño está en que pensamos que no, pues si es el pastor y Dios le dijo, pues ni modo, ¿verdad? Tengo que obedecer. Lo que Dios no nos dé testimonio en nuestro corazón, en nuestra conciencia, nadie nos puede obligar. Es parte de otro principio de la reforma que se llama libertad de conciencia. Nadie puede imponerme algo que yo no encuentre en la Biblia, nadie puede imponerme algo que a mí Dios no me diga. ¿Sí me explicó? Entonces, aunque alguien le dijera, no, es que tú vas a ser pastor, pues usted no siente el nombre. Tiene que tener un llamado. No es en el ámbito católico, y yo creo que también en el evangélico tradicional, se dan muchos jóvenes en el seminario porque no tienen otra opción en la vida. ¿Se han fijado que muchos seminaristas son de los pueblitos? No es malo, pero la pregunta es ¿por qué? Pues que en el pueblito no hay trabajo, no hay nada que estudiar, pues me invitan al seminario, ahí no se paga, ahí me mantienen, ahí voy a ser una persona importante, me voy al seminario. Bueno, pues cuando el ministerio se asume como un modus vivendi, como una buena forma de vivir, y eso tiene siglos. La gente pobre no tenía más opción que o ser soldado o hacerse cura. No salía de ser campesino, ¿verdad? No debe de ser, porque pues me conviene. Yo a veces doy clases en seminarios donde hay muchos jovencitos, y me doy cuenta que muchos jovencitos están ahí o porque los mandó su mamá, o porque ya no querían estar en su pueblo, o porque no pudieron estudiar otra carrera. Se supone que la mayoría viene con la prepa, y algunos dicen, pues esa la prepa la pasaron de niños, no saben ni leer. La pregunta es, ¿y por qué están aquí? Porque en las clases no ponen atención, que no hacen la tarea. O sea, ¿cómo te estás preparando para ser pastor y no te interesa? ¿Qué falta allí? Llamamiento. ¿Y cómo se reconoce el llamamiento? Pues porque hay un interés, hay un ardor, hay una pasión. ¿Cómo sabe alguien que le gusta la música? No porque de repente pone el radio, sino porque quisiera aprender un instrumento, porque como que dice, es que si yo no aprendo música no le encuentro sentido a la vida. Y así cada uno, al que le gusta la danza, la pintura o lo que le guste, es una pasión. Cuando usted vive preocupado porque quisiera ayudar a los demás, porque le preocupa a ese hermano que nadie le hace caso, porque le preocupa a aquel otro que tiene un problema, y usted se ve a sí mismo como alguien que si no es para ayudar a los demás, no le encuentra sentido a la vida, pues tiene llamamiento, ¿verdad? Si usted nada más está buscando, bueno, que el seminario me mantiene, que el pastor se vuelve importante, que los diezmos son una buena manera, y pues como no tengo chamba, ese no es llamamiento, ¿sí? Ahora, también está muy de moda decir que las esposas del pastor son pastoras. Ese es un error garrafal, porque es muy dañino. Es una moda que empezó, yo creo que en Estados Unidos, porque la mujer gringa es muy mandona. Y siempre los evangelistas empezaron a hacer sus tarjetitas de fulanito y perenganita, ¿no? Y ya de ahí se volvió que ella era pastora. Y ahora en México también, toda esposa de apóstol es apóstola o mínimo profeta. Toda esposa de profeta es profeta. Toda esposa de pastor es pastora.
No, porque la esposa de Pedro, el apóstol, fue apóstola. Sabemos muy poco de ella. Solo porque Jesús amó a su suegra sabemos que estaba casado. Y solo porque Pablo en una de sus cartas a los Corintios dice que Pedro iba con su esposa a veces. Pero no era, ni sabes cómo se llamaba. La apóstola, la esposa del apóstol Pedro. La única esposa que sí fue llamada al ministerio fue Priscila, la esposa de Aquila. Pero en general de los apóstoles no sabemos ni cómo se llamaba su esposa. Porque la esposa tiene otra tarea. Mientras usted está predicando, viajando, pues ella está ayudando en la casa, ¿verdad? Cuidando a los niños, esperando a que usted regrese. Qué triste sería que el pastor regrese y no encuentre en su casa un consuelo, un lugar dulce, ordenado, limpio, una mujer peinada, se encuentre la chimoltrufia. Conocí yo, bueno, Anita y yo conocimos una iglesia aquí en Catepec. Había un matrimonio ahí por la caseta. El esposo y la esposa se iban a visitar a los hermanos, a evangelizar todo el día. Y tenían como 5 o 6 hijos. Los 6 hijos descuidados. Claro que cuando fueron grandes, la mayoría agarró un camino equivocado. Y la esposa es una pastora de su hogar en primer lugar. No estoy diciendo que no pueda ser pastora de iglesia. Ya dijimos que puede haber ancianas. Ya les dije de Priscila, que sí llegó a ser una anciana. Pero en la mayoría de los casos, la esposa no está obligada a atender el ministerio del esposo. Si con trabajos ya puede aceptar usted que el esposo sea pastor. Que ya le hablaron a las 3 de la mañana que tiene que ir a un hospital. Y ya se tiene que ir de viaje a predicar en no sé dónde. Que el pastor tiene que ser hospitalario y yo meto en la casa al limosnero fulanito de tal. Que el pastor no debe ser codicioso y viven en un cuchitril. La esposa ya está cansada y dice, si he sabido no me caso con un pastor. Y algunos le han reclamado, es que cuando yo te conocí ni eras pastor y ya me metiste en esta clase de vida. Entonces no necesariamente la esposa está llamada a ser pastora, la mayoría de las veces. Entonces yo le invito para que no le diga pastora a la esposa del pastor y para que no considere que es pastor, a menos que sea muy evidente su llamamiento, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces si la esposa del pastor es pastora pero no tenía llamado, falta este requisito. Ahora hay universidades gringas que dan títulos de doctorado, y es más como una venta, así como el Santo Domingo gringo. 10 años de Santo Domingo donde dan títulos apócrifos, ¿no? Cuando menos he conocido 2 iglesias donde aquí ya van a dar, el pastor ya va a ser doctor en teología. Y el culto es a la vez una ceremonia donde él y otros hermanos, todos los que pagaron, tienen su toga, su turbete, y también a las esposas, y a todos les dan su doctorado en teología. Yo les aseguro que les hacemos un examen de bachillerato en teología y no lo pasan. Entonces, yo me pregunto, hablando de las esposas, ¿no? El esposo a lo mejor hasta fue 3 o 4 años a un seminario, que eso no lo hace doctor de cualquier manera, pero peor en el caso de la esposa que ni siquiera estudió nada, pero como era la esposa del doctor, pues era doctor. Y ha sido muy triste en la zona de Chihuahua. Hay una pastora que es ejemplo de lo malo que quiere hacer. Ella le exige a la gente que diezme, que ofrende, y ella siempre trae el mejor cargo, abrigos de pieles, joyas. Y tenemos otra pastora en Puebla, no digo en la ciudad, porque no la ubiquen. Ella corre de la iglesia a quien quiera. El pastor termina haciendo lo que ella dice. ¿No? Cuidado, hay una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando en la congregación el pastor, fallece
y ahí la esposa toma el lugar del pastor. Bueno, es posible, pero no porque sea una regla. O sea, si un pastor fallece, lo ideal, bíblicamente hablando, es que no debería haber un pastor, sino varios. Me parece que los ancianos son pluralidad, ¿no? Como lo dice Hechos 20. Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso, mandó llamar a los ancianos de Mileto, 2 ciudades. En cada iglesia había varios ancianos. Y les dice, el Señor les ha puesto por obispos, por eso es la misma palabra, para apacentar o pastorear la iglesia. Entonces, pastor, obispo, anciano es una pluralidad. Que se murió el pastor fulano, sí, pero hay otros 3. Acabamos de leer Hechos 13:1. ¿Cuántos pastores habían en Turquía? Ya se murió uno, ¿cuántos quedan? Y conforme la iglesia crezca, se nombraron otros más. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, en una iglesia, pues sí, se murió el pastor y pues él era el único. Es una posibilidad que la mujer pueda ocupar su lugar siempre y cuando ella tenga llamado y madurez. Pero no nomás porque es la esposa del pastor, ¿verdad? Porque sí, también he conocido casos donde le queda ella en la iglesia y pues se deshace la iglesia porque no, ella no podía. Pero sí se le limitó a quienes sí hubieran podido, porque no eran de la familia. Nepotismo es una palabra que se usa en política para el que pone a todos sus familiares en los cargos. Hoy hay iglesias nepotistas. El pastor es el pastor, su esposa es la pastora, sus hijos son los de la alabanza, y todo cae en la familia, todo es la familia. Es muy triste, ¿no? También como que ya heredan el pastorado, ¿no? Heredan el pastorado. A veces hasta el templo está a nombre de ellos. Que no saben nada, pero como era el hijo del pastor, se lo heredan. Para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, sí, no es si era o no era, no está prohibido ni es una regla, depende de sus cualidades espirituales. Y esta, la que estamos diciendo, es el llamado. Tenía el llamado. Hay mujeres que han servido a Dios, no solo en México, grandes mujeres que han servido a Dios, sino en las misiones, en muchos lugares del mundo. No estamos coartando la participación de la mujer. Lo único que estoy diciendo es que no sea una especie de nepotismo. Pues es mi esposa y pues entonces. Muy bien. Entonces, ese llamado interior debe ser claro para mí, evidente para mí. Todavía no sé cómo lo voy a llevar a cabo. Les voy a contar, grosso modo, unos momentos de mi testimonio. Yo tendría quizás unos 7, 8 años cuando me nació el deseo de algún día ser pastor. Aunque ya me llamaba la atención la pura palabrita, no conocía la palabra pastor porque mi familia todavía no iba a la iglesia. Pero yo recuerdo que tendría yo unos 3, 4 años cuando le dije a mi mamá, llévame al jardín. Y dice, no, porque va a llover. Le dije, no va a llover. ¿Y si eres profeta? ¿Qué es eso? Me llamó mucho la atención. A esa misma edad yo quería ser sacerdote. Mi abuela me llevaba a la iglesia católica, pero mi papá no era católico. Y dijo que él no me iba a dar permiso. Es el diablo. O sea, ya desde ahí ya yo traía algo. A los 7 años, luego a los 10, hubo un llamamiento en la iglesia. ¿Quién quería ser misionero cuando creciera? Recuerdo que de una iglesia muy grande, solo otra chica y yo de la misma edad pasamos al frente, oramos. Cuando yo estaba en la secundaria, tenía el plan de terminar la prepa, la carrera de medicina, irme al seminario y empezar a ser pastor. Entonces, para eso había que tener unos ya 30 años. Pero entre la secundaria y la prepa tuve una experiencia que fue el bautismo con el Espíritu Santo. Como en la iglesia donde yo estaba, no se creía en eso. Yo lo estaba compartiendo con muchos de allí. Pues de repente que nos corren
y me veo a los 16 años con un grupo de 100 personas a mi cargo. Entonces, lo que quiero decir es que yo tenía un llamado y nunca supe cómo iba a llegar el tiempo de ejercer ese llamado. Llegó de la manera más inesperada. Entonces, a veces el que tiene la inquietud dice, hermanos, que yo quiero servir a Dios, pero no sé cómo. Aquí, si usted tiene llamado, espere, crezca, prepárese. Y en ese trabajo que ya de por sí a todo miembro le toca dentro de la iglesia, se va a ir perfilando lo que Dios quiere para usted. Si dicen, hermanos, el domingo, ¿quién quiere venir a lavar los baños? No, yo voy a ser pastor. Nunca va a llegar ese día para usted, ¿no? Hay que empezar a trabajar en esas tareas y en esos dones que son los que están a la mano, porque es a partir de ellos que yo me voy a desarrollar. Y Dios me va a ir mostrando lo que tengo que hacer, ¿no? Todas las tareas que Dios nos da, cuando uno mira retrospectivamente, se da cuenta que muchas de las experiencias, de las cosas que aprendimos en el pasado, ya eran una preparación de Dios para nuestro ministerio. En la secundaria yo no estaba a gusto, no me gustaba la escuela y yo me la pasaba en la biblioteca. Pues resulta que todo lo que leí fue lo que me fortaleció cuando me expulsaron de la iglesia y tuve muchos problemas. Cuando me dieron las primeras tareas en la iglesia, teniendo, no sé, 12 años, me dijo el pastor, haz tal cosa, pero ¿cómo le hago? ¿Con qué dinero? No sé, igual. Ahí me obligó a aprender. No me iban a decir cómo ni me iban a dar con qué, más que la función. Yo tendría que ver cómo lo hacen. Es un plan de testimonio, porque yo digo, bueno, a ver, ok, un museo de la Biblia. Cuando yo dije, vamos a hacer un museo de la Biblia, recuerdo un hermano muy famoso de una denominación muy fuerte. Dijo, no tenemos con qué, tú estás loco. ¿Verdad? Entonces, vamos aprendiendo lo que tendríamos que hacer algún día. Con cada experiencia que Dios nos permite vivir, ¿no? Los estudios, sufrimientos, problemas, todo nos enseña para cuando llega ese momento. Entonces, pensemos en el rey David. Cuando Samuel le unge, Samuel tiene una revelación de Dios de que es ese jovencito. Yo no sé cuántos años habrá tenido David, vamos a pensar que unos 14. ¿No? No era una persona importante socialmente hablando. Vivía en una aldeíta ahí chiquita, se llamaba Belén. No tenía estudios, cuidaba borreguitos. Pero el Señor le reveló a Samuel que ese joven iba a ser un día el rey de Israel. Muy bien, entonces es ungido David y tal vez él fue el primer sorprendido, o el más sorprendido, porque también se sorprendió su papá, ¿no? Cuando los hermanos ya mayores, fuertes, preparados, ¿no? Los escogió Samuel. Bueno, ¿tienes otro hijo? Pues, pero si no quisiste a estos, menos al chamaco ese que anda ahí con los borregos. Entonces, bueno, resultó que era él. Pero ¿acaso David cuando fue ungido dijo, yo ya soy el rey? Ahorita voy a ir a decirle a Saúl que se quite del trono, me toca sentarme. ¿O qué dijo? A ver, hermanos, vénganse, vamos a hacer un partido político, vamos a derrocar a ese Saúl, porque Dios ya me dijo a mí que yo voy a hacer el rey. Va a pasar, ¿qué les gusta? Unos, cuando menos 20 años, para que David llegue a ser el rey de Israel. Hay un tiempo, un lapso entre el llamamiento y el momento en que ya se realiza ese llamamiento. ¿Sí me explico? Hay un tiempo entre la certeza de que Dios le ha llamado y la posibilidad ya de ejercer ese llamamiento. Ese tiempo es el tiempo de preparación.
Nosotros hoy tenemos dos errores, dos problemas en ese sentido. Los que tienen llamamiento y se adelantan a ejercerlo sin preparación, que es tristemente la mayor parte de los ministros de la iglesia cristiana hoy. La mayoría de nuestros pastores son ignorantes, no conocen ni la Biblia. Ahora que hemos estado celebrando la Biblia del oso, ¿ni los pastores saben qué es la Biblia del oso? Más imagínense. ¿Quién fue ese Casiodoro de Reina? Pastores. Nuestros pastores solo no saben Biblia, no saben teología, no saben música, no tienen cultura, no saben nada. Y es triste, ¿verdad? Porque a veces esa ignorancia hace que cometan errores garrafales que ante el mundo la iglesia queda mal. Muy mal. Con los abusos que suceden en las iglesias, quedamos mal ante el mundo. Mientras que un sacerdote católico estudió 10 años en el seminario, 4 años de filosofía y 6 de teología. En ese terreno de la preparación, estudia mucho más un sacerdote que un pastor que de la noche a la mañana dice que ya es pastor. Por eso es que mucha gente todavía tiene un gran respeto por alguien que dice que es sacerdote y un pastor lo ve así. Qué bueno que toca ese tema porque desgraciadamente ahorita sí se ven muchos pastores que tienen la buena intención, pero con esa buena intención no basta, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que empaparse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues llevan mal a las ovejas. Desgraciadamente es lo que vemos ahora, ¿no? Miren, por ejemplo, ayer uno de los pastores que fue a la reunión fue operado del corazón. Me dice, él iba a una junta de pastores X, y entonces dice, es que allí 2, 3 pastores le regañaron que por qué me operaba, que no tenía fe, que no me debía de haber operado. Si Dios no quería que me muriera, no me iba a morir. Y son pastores muy reconocidos, que le están diciendo una cosa tan errónea como que si Dios le provee los medios para que recurra a la medicina, él piense que no. Es como despreciar esa oportunidad que Dios le está dando. Al rato se muere, y no porque Dios quiso, sino por la irresponsabilidad. Para que veamos en qué grado de ignorancia andan los pastores. Tenemos el otro extremo, los que tienen estudios y no tienen llamamiento. O sea, en este tiempo de preparación, estamos diciendo, ¿verdad? Entre el momento en que eres llamado y el momento en que empiezas, hay un lapso, hay un tiempo, ¿de acuerdo? Ese tiempo es un tiempo de preparación. Preparación primero espiritual. Dios quiere que sigamos siendo hermanos maduros, que desarrollemos el fruto del Espíritu Santo. Esa es la principal preparación. No solo la académica, sino la del carácter. ¿Sí? La del carácter. Por eso los requisitos que estaban estudiando con el profesor David, se dice cómo debe ser el pastor. No pendenciero o peleonero, no codicioso de torpes ganancias, no borracho, hospitalario, amable. Primero estamos desarrollando el carácter espiritual, pero también la doctrina. Dice, apto para enseñar, que no sea un neófito, es decir, un ignorante. Ahí está clarito, el pastor no debe ser un neófito, y hoy tenemos muchos pastores neófitos. Ese es el problema de la iglesia. ¿Por qué se meten tantas falsas doctrinas? ¿Por qué el culto termina siendo un show? ¿Por qué la predicación, en vez de durar 1 hora de hablar de Biblia, son 15 minutos motivacionales? Porque el pastor es un neófito. Entonces, la preparación es en 2 sentidos. La preparación espiritual y la preparación doctrinal. Para subsanar y proveer esa preparación doctrinal, se crearon los seminarios. Es decir, es bueno, ¿no? El propósito de los seminarios es bueno.
Vamos a capacitar a los que van a ser los pastores. Eso es bueno. Pero si se distorsiona, también es un problema. ¿Cómo se distorsiona? Una, ya dije, alguien va al seminario porque pues, no tiene otra cosa que hacer. Es una distorsión. Otra distorsión es que muchos de los que están en el seminario no tienen llamado. Y cuando se gradúan, con el papelito que les dan, ya son pastores. No sé si vemos el error. El error es sutil. El pastorado no me lo da un papelito, no me lo da una institución. El pastorado lo da Dios. Con o sin papelito. El pastorado lo da Dios. El papelito no es más que la constancia de que me preparé responsablemente para asumir ese llamamiento. Pero el llamamiento no me lo da el seminario, porque me gradué. No sé si me estoy explicando. Y entonces, nosotros lo vemos muy de cerca porque como museo trabajamos con muchas denominaciones. Hay muchos pastores graduados del seminario que tampoco saben, pasaron de noche. Hay muchos que uno diría, ni siquiera sé si es convertido, ni siquiera sé si ya nació de cómo son. Muchos se gradúan y les encargan una iglesia. Tú ya eres graduado, ya eres pastor, encárgate de tal iglesia y acaba con ella. Parece que se graduó para ir a echar a perder iglesias, en vez de levantarlas. Entonces, el seminario, terminar un periodo de estudios en el seminario, no es garantía de llamamiento. Es solamente un medio para que el que está verdaderamente llamado se prepare. Entonces, no debemos de caer en el error, sobre todo que es más común en la iglesia pentecostal. No vayas al seminario, no estudies. Eso es una irresponsabilidad. Porque Dios me llamó y yo no me estoy preparando, entonces no le estoy dando el valor al llamamiento. Pero el otro error es que porque alguien estudió, ya lo hicimos pastor y a lo mejor no tiene todavía la madurez y por tanto no es el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Pensemos primeramente en Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, ya sorprendió a los doctores de la ley, ¿sí o no? Como hijo de Dios, hubiera sido imposible que Jesús ya predicara, ya sanara enfermos, ya echara fuera demonios. No hubiera sido imposible. Hoy entre los televangelistas hay unos que ponen a sus hijos a hacer lo mismo. Hay niñitos de 8 años, 10 años predicando. Imitan la forma del adulto. ¿Qué les falta ahí? Bueno, Jesús a los 12 años no empezó su ministerio. ¿A qué edad lo empezó? A los 30. Si a los 12 ya estaba preparado, vamos a decir, y empezó a los 30, ¿cuántos años desperdició? Casi 20 años. Digo así. Obviamente es así, no, pero 18, entre comillas, desperdició 18. Claro, no lo desperdició, pero entonces, ¿qué estaba haciendo? Esperando el tiempo de Dios. Fue al seminario judío, un seminario judío se llama Yeshiva. Se fue a la Yeshiva. ¿Leía las escrituras? Sí, no las leía porque él no era rico y no tenía dinero para comprar un rollo o varios rollos. La Biblia era un conjunto de rollos. Pero sí iba cada sábado a escuchar la lectura de las escrituras. Esa es parte de su preparación, muy importante. ¿Qué más? Su padre nunca preparado. ¿Cuál padre? ¿El celestial o el terrenal? Bueno, su padre Dios. Nuestro padre. ¿Y el terrenal no era un irresponsable? No. Ese José irresponsable. ¿También lo preparaba? ¿Cómo lo preparaba? La carpintería. Jesús
desperdició, entre comillas. 18 años en la carpintería. Y yo pregunto, bueno, mientras Jesús estaba ahí en sus 18 años, ¿no había enfermos que sanar? ¿No había demonios que sacar? ¿No había pecadores que tenían que huir? Pues, ¿qué está haciendo allí metido en la carpintería? Ese es el error de muchos jóvenes hoy. Sienten un llamado, ven una urgencia y ¡pum! No es suficiente. Tenemos que saber cuál es el tiempo de Dios. Estuve en Costa Rica en una reunión de misiones de varios países y yo les dije una cosa, de otras. Muchos de los jóvenes que se envían a las misiones fracasan, un porcentaje muy alto. ¿Por qué no se está enviando personas inmaduras? Se están enviando jóvenes que se emocionan porque van a ir a otro país.